Gracias, hermanos de la alabanza. Gracias por ministrarnos. Esta mañana vamos a hablar de un tema muy conocido y voy a pedirles que pongan la primera diapositiva para que veamos de qué vamos a hablar en esta mañana. El ser humano entra en negación acerca del pecado. El ser humano entra en negación acerca del pecado. Y el pasaje que leímos es Romanos capítulo 1 del 18 al 32. Nos da una fotografía clara de lo que es el pecado y cómo es el hombre. Sin embargo, el ser humano tiende a negar la existencia del pecado. Tiende a negar que ha hecho pecado, que ha cometido pecado. Tiende a negar que el pecado rompe la relación entre Dios y él y la relación entre sus semejantes. Tiende a negar eso. Piensa que eso no sucede. Pero el pecado rompe la relación con nuestro prójimo y rompe la relación con Dios sobre todas las cosas. Pero el ser humano parece que hace ese mecanismo de defensa de negar que ha hecho pecado. El objetivo de este sermón es que podamos ser movidos a buscar tener conciencia de pecado actual y vivir una vida victoriosa en Cristo. Esta es la parte positiva y gloriosa de que podemos vivir una vida victoriosa del pecado. Podemos tener victoria sobre el pecado, pero es necesario que nos demos cuenta y que tengamos conciencia del pecado. ¿Cómo podemos ser movidos a tener conciencia de pecado actual? Pues a través de la obra de la gracia preveniente y a través de la predicación, a través de un canto, a través de una palabra de testimonio, podemos decir, eso es el pecado, eso es lo que yo he hecho y no lo debo de negar, porque ese es el problema del ser humano. El ser humano tiene la habilidad, este es un mecanismo de defensa del ser humano, y vamos a ver por qué es un mecanismo de defensa. La siguiente diapositiva. ¿Qué es negación? Negación es un mecanismo de defensa que usa el ser humano para escapar de una realidad que le avergüenza o que le amenaza, y entonces entra en negación. Por ejemplo, se fallece un ser amado y el individuo puede pasar por mucho tiempo negando que se murió. La pérdida de algo, entra en negación el ser humano, negando una realidad. Así que lo definimos como que el sujeto trata aspectos evidentes de la realidad como si no existieran. El ser humano no puede comprender esa realidad y lo que hace es negarla, que no existe, que no es cierto. Y esto es lo que sucede con el pecado. Esta realidad es el pecado. Y es la doctrina, una doctrina de la iglesia muy importante. La doctrina del pecado es una doctrina de la iglesia. Esto es lo que nosotros creemos que hay pecado. Y entonces, como doctrina, es una de las doctrinas más fáciles de probar. Todas las otras doctrinas son difíciles de probar, pero la doctrina del pecado es la más fácil de probar. ¿Por qué es más fácil de probar? Porque la podemos ver allá en los periódicos, en las noticias, en lo que pasa en la ciudad, lo que sucede en la ciudad. El ser humano hace cosas terribles que no necesitamos probar esa doctrina del pecado porque está a la vista.
Y todos hemos vivido esa experiencia. Entonces, no es difícil de probar el pecado, porque lo podemos ver en toda su magnitud, de muchas formas, a través del periódico, de las noticias, a través de la vida pública. Allí podemos ver la realidad del pecado. La siguiente diapositiva, por favor. Estos son algunos puntos de vista representativos de la naturaleza humana. Y aquí quiero que ustedes me ayuden. Es necesario que interactuemos en este sermón. Quiero su participación. ¿Cuál de estas describe la humanidad como tú la conoces? ¿Cuál representa mejor la fe cristiana? Vamos a ver una lista. Puede poner la siguiente diapositiva y aquí está la lista. Yo espero que usted pueda leerla. Con esta lista vamos nosotros a identificar cuál de estas representa mejor a la fe cristiana. ¿Cuál de estas representa mejor a la fe cristiana? Es decir, lo que creemos. ¿Cuál de estas describe a la humanidad como tú la conoces, como tú la vives? ¿Cuál de estas? Vean, vamos de abajo para arriba. La primera dice, no existe tal cosa como pecado bueno o malo. Lo que vemos como malo o bueno es solamente una ilusión. ¿Usted cree que eso representa nuestra fe? No, ¿verdad? Muy bien, vamos con la que sigue. ¿Es la sociedad o el medio ambiente que los hace buenos o malos o ambos? Es la sociedad la que nos hace malos. Es la sociedad, le echamos la culpa a la sociedad. No, ¿verdad? Entonces esto no representa nuestra fe, lo que nosotros creemos. Vamos a la siguiente. Espero que no vaya yo muy rápido, que usted pueda captar lo que estamos diciendo. Aquí están estos en la pantalla, puede leerlos. Los seres humanos nacen neutros, como una hoja de papel en blanco. Y entonces allí cada ser humano escribe lo malo y lo bueno. ¿Todos nacemos como una hoja de papel en blanco? No, ¿verdad? No, eso no es cierto. Es una teoría de un filósofo que se conoce la teoría como la tabla rasa o tabula rasa, ¿verdad? Que habló sobre eso. Pero eso no es cierto. La que sigue entonces. Los seres humanos nacen buenos. No, ¿verdad? Tampoco esta. Entonces estamos llegando ya a la primera, que está la última. Dice, los seres humanos nacen totalmente depravados, incapaces de buenos actos y buenos pensamientos. ¿Qué le parece esta definición? Sí, ¿verdad? Esta es la que más representa nuestra fe cristiana. Los seres humanos nacen depravados, incapaces de buenos actos y buenos pensamientos. El ser humano nace así. Y para ello veamos la Biblia. Entonces, ¿usted tiene la Biblia en su mano? Porque ahora no le voy a poner los versículos. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué dice la Biblia acerca del corazón humano? ¿Qué dice? Agarre su Biblia, por favor, porque no quiero que usted se vaya y diga, esto dicen, pero la Biblia, ¿qué dice, verdad? Porque la Biblia es la autoridad, ¿o no es la autoridad, hermanos? La Biblia es la autoridad. Veamos lo primero. Job 15, 14 y 16. Job en español y Job, ¿verdad? En inglés. Ya está la traducción allá. Job 15, 14 y 16. Dice Job, ¿ya lo encontró? Yo creo que vamos a hacer un jueguito de esgrima bíblico, a ver quién lo encuentra primero, ¿verdad? A ver, hermano Flores, lo puede leer fuerte, usted que tiene una voz fuerte, potente, por favor, léanos qué dice este pasaje. Aquí en sus santos prometía, como a unos cielos
Fíjense lo que está diciendo, dice, bebe la iniquidad como agua, es decir, que tiene sed del mal, no del bien, tiene ganas de hacer mal. ¿A cuántos nos han hecho mal? Y entonces, ¿qué ganas tenemos? De hacer mal, sed de mal, de hacer la maldad, ¿no? Y a veces eso pasa en los hogares, en los matrimonios. Nos estamos haciendo mal constantemente porque me hizo mal. El hombre no tiene sed de hacer el bien, sino de hacer el mal. Es vil, dice, corrupto, es sucio el ser humano. ¿Sí les queda claro esto que dice Job? Veamos el siguiente versículo, Salmos 51:5. A ver, ¿quién ya lo encontró? ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dice? Muy bien. ¿Cómo fui formado? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Me concibió mi madre como pecador, en pecado. Jeremías 17:9. Este está muy importante, este versículo. Jeremías 17:9. Ah, ya, la hermana Patti ya lo encontró, ¿verdad? Lo lee fuerte. Jeremías 17:9. Gracias. ¿Cómo es el corazón? Engañoso y perverso. Aunque a veces le echamos la culpa al otro, ¿verdad? Que su corazón me engañó. No, es tu corazón. Tú te engañaste. Tu corazón te engañó. Y yo que la veía muy buena, y yo que la veía, y yo que lo veía así, tu corazón te engañó. Eso te lleva a hacer lo malo, el pecado, porque tu corazón te engaña si te dejas llevar por lo que siente tu corazón. El placer. ¿Cuántas personas han destruido sus hogares por placer solamente? Por la búsqueda de placer, pensando que el placer les va a dar lo que andan buscando. El placer nunca se convierte en amor ni en cosa buena. Engañoso es el corazón y perverso, y perverso. Más que todas las cosas, dice el pasaje. Veamos Juan 3:19. Ya les ganó la hermana Conchita en esgrima bíblico. Les ganó. Vamos a darle un 10 a la hermana Conchita, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo dice aquí? ¿Cuál es la causa de la condenación? ¿Cuál? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Este es el problema del ser humano. No ama hacer el bien, no ama lo bueno, no tiene sed por lo bueno, sino por lo malo. Y ustedes se acuerdan y quizás lo han vivido y quizás lo han dicho, ¿qué se aprende más fácil en la vida? ¿Ah? Lo malo. ¿Qué palabras son las que más fácil aprendes? Las malas, ¿verdad que no quieren decirlo, pero eso es lo que decimos muchas veces? Lo malo se aprende más fácil. ¿Por qué? Porque el hombre está inclinado a hacer lo malo. Porque tiene sed de hacer lo malo. No tiene sed de hacer lo bueno. Y por eso estamos aquí planteando el punto de que el hombre niega que hace lo malo, pero lo hace. Tenemos que llegar al punto donde la palabra de Dios nos haga conscientes de nuestro pecado y aceptar nuestro pecado. Tenemos que llegar al punto de que la gracia de Dios que está trabajando en nosotros nos haga conscientes para que podamos aceptar que hemos pecado, que hemos hecho lo malo. De lo contrario, seguiremos negando. Es que este es un pecadito blanco, dicen algunos, ¿verdad? ¿No lo ha oído? ¿No ha oído ese versículo? Es un pecadito blanco. No hay pecado blanco.
Todos son negros, chiquitos y grandes, todos son negros, ¿verdad? Pero el ser humano tiende a negar. Bueno, ahora vamos a otro estudio bíblico. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a otro. Vea estos pasajes y responda a las preguntas siguientes. ¿Ya vio usted los pasajes? Tómele fotografía, escríbalos, véalos para que usted no puede, eso así, tómele fotos para que así usted no logró aquí, ahí en su casa, dele otra masajeada a estos pasajes de la Biblia. Vea estos pasajes y responda a las preguntas siguientes. Empezamos desde el hermano Adán Villanueva, que nos empezó a poner un quiz aquí, un test. Seguimos con las pruebas aquí. Vea estos pasajes y responda a las siguientes preguntas. Aquí está Salmos 34:21, Mateo 25:41 al 46, 1 Timoteo 5:24, Romanos 6:23, 1 Tesalonicenses 1 del 8 al 9, Mateo 10:28 y Salmos 95, 10 y 11. Bien, la pregunta es, ¿cuál o cuáles de los pasajes dicen que el pecado va a destruir al pecado? ¿Cuál? ¿Cuál pasaje? Salmos, ya la hermana Liz ya se lo sabe de memoria. Aquí Salmos, el número 1, Salmos 34:21. Que el pecado dice, ¿dónde dice que el pecado va a destruir al pecado? Es total destrucción. ¿Cómo dice el pasaje? Matará al malo, ¿qué cosa? La maldad. Su maldad lo va a destruir. Su pecado malo lo va a destruir, le va a hacer daño. ¿Por qué? No es otra cosa, no es Dios, no es nadie más. Es su propia maldad, lo va a destruir. Lo alcanzará su maldad. Lo alcanzará su maldad. No hay cómo escapar de eso. No hay cómo escapar. La siguiente diapositiva, porque seguimos con la pregunta, ¿cuál o cuáles muestran que la paga del pecado es muerte? ¿Qué número de allí? 4. Eso me gusta. Muy bien, estos hermanos están muy listos. La número 4 es Romanos 6:23. ¿Cómo dice Romanos 6:23? Eso, me encanta eso, que hasta en coro me lo están diciendo ustedes, en concierto me lo están diciendo, porque la paga del pecado es muerte. La paga, el precio, la recompensa del pecado es muerte. Es decir, el ser humano tiene que entender que si está en pecado, si estás cometiendo pecado, sobrevendrá la muerte espiritual, la muerte física, la destrucción de todo, de tu vida, de tu hogar, de todo, va a venir como consecuencia de eso. Si no, véalo usted, véalo. Vea el vecino que está, que llega tomado y empieza a golpear a sus hijos y empieza a golpear a la esposa y luego llega la policía y se lo lleva. Se está destruyendo a sí mismo, se está haciendo daño a sí mismo, está matando a otros, está destruyendo a otros. El joven o el adulto que anda metido en las drogas, que está fumando todas esas cosas que se venden en el mercado, que hay mucho ahora en el mercado, ¿verdad? Dicen que hay natural y hay sintético y hay no sé qué cosa más, ¿verdad? Hay mucha droga que está, dígame, ¿lo está enriqueciendo al que lo está haciendo? ¿Lo está enriqueciendo? Está enriqueciendo al que lo produce, ¿verdad? Ese sí está millonetas. Pero al que lo consume, lo está destruyendo. Le está haciendo daño. Hay drogas tan fuertes que le destruyen hasta pedazos de cerebro, pedazos de la cabeza, se la destruyen. Entonces aquí la palabra de Dios está diciéndonos, la paga del pecado es muerte. La recompensa, lo que vas a recibir, lo que te va a dar el pecado es muerte. Esa es su paga.
Esa es la recompensa. Veamos la siguiente diapositiva con la otra pregunta. La pregunta dice, ¿cuál o cuáles describen que el infierno es la muerte eterna y separación de la presencia del Señor? ¿Cuál o cuáles? ¿Cuál o cuáles? Número 2, ¿verdad? La número 2. La número 2. Le ayudo. Pues te estoy dando una ayudadita. El maestro le está dando una ayudadita. Número 2. Versículos 41 hasta el 46. Pero versículo 41 y 46 serían buenos. Si allí ya lo tiene, a ver qué hermano, qué hermana ya lo tiene el pasaje. Allá nuestra hermana. Por favor, usted, hermano. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el día de los santos. 46. E irán estos al castigo eterno y los hijos a la vida eterna. Aquí está diciendo lo que va a suceder, que describe que el infierno es la muerte eterna y separación de la presencia del Señor. El pecado te va a llevar a eso, nos va a llevar a eso. Si seguimos cometiendo pecados, nos va a llevar a eso. El pecado nos va a llevar a la muerte eterna. Separados de Dios completamente es muerte eterna. No hay esperanza. Es necesario que estemos conscientes del pecado. La siguiente diapositiva. ¿Cuál pasaje describe al infierno como fuego eterno, reservado para el diablo, sus ángeles y los pecadores? ¿Cuál pasaje? La 2, ¿verdad? Sería esa. Y la 6, que sería Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. A ver, esgrima. ¿Quién ya lo tiene? Que lo lea, por favor. Póngase de pie y grítelo, por favor. No, nadie todavía. Mateo 10, 28. Aquí está interesante esto. Dice, no temas al que te puede matar el cuerpo. Más bien debemos de temer al que puede echarnos en el infierno. ¿Y quién es ese que nos puede echar en el infierno? Dios. Él tiene el poder para hacerlo. Pero no, el infierno no fue para nosotros los hombres, para los seres humanos. Fue para el diablo y sus ángeles. Pero ahora todo aquel que se mantenga en pecado va a ir a este lugar también. Porque la paga del pecado es muerte. Bien, veamos la siguiente diapositiva. ¿Cuál de estos pasajes muestran que Dios trata con el pecado seriamente? Seriamente. Si usted no ha tratado con el pecado seriamente y dice, ay, Dios que me ponga en un rincón de su gloria cuando yo me muera, usted no está tratando seriamente con el pecado. En primer lugar, no hay rincones en la gloria porque no hay hijos de tercera, ni de cuarta, ni de quinta, para que Dios lo ponga en un rincón de su gloria. No. Veamos qué dice el pasaje. ¿Cuál pasaje tenemos acá? 3 y 7, ¿verdad? 3 y 7. 1 Timoteo 5, 24 y Salmos 95, 10 y 11. Dice el primer pasaje de Timoteo que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Es decir, se ven reales, los pecados se manifiestan tal y como son. No necesitamos una explicación teológica para decir, estás en pecado, estás haciendo el pecado, estás robando, estás pecando, estás haciendo tal o cual cosa que no es correcta, eso es pecado. No necesitamos una definición muy filosófica o teológica para entender que es aquello que está en contra de la voluntad de Dios, que Dios no quiere para ti. Salmos 95, 10 y 11 dice, 40 años, dice Dios, estuve disgustado
con la nación, porque es una nación que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Dios se molesta, Dios está disgustado. El pecado es lo que hace que Dios esté molesto contigo, que esté molesto conmigo. El pecado rompe la relación con Dios, rompe la relación con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. El pecado destruye entonces. Bien, ya masajeamos bastante esto del pecado, ¿verdad? Veamos la parte más importante de este sermón. Vayamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué podemos decir que nosotros los cristianos, escúcheme bien, por qué es que podemos decir que nosotros los cristianos tenemos victoria sobre el pecado? Nosotros los cristianos decimos que tenemos victoria sobre el pecado porque Cristo venció el pecado en la cruz. Y Él nos da a nosotros la oportunidad que podamos vencer al pecado. Nos da a nosotros la oportunidad de que podamos decir: yo vivo en victoria espiritual, no vivo esclavo del pecado, porque ya fui liberado por Cristo del pecado. Si yo vivo en pecado es porque yo quiero vivir en pecado, pero Él me ha liberado para que yo pueda vivir en victoria espiritual y triunfe sobre el poder del pecado y sobre la práctica del pecado. La práctica del pecado. La sociedad secular o la humanidad tienden a negar el pecado y su poder. Los cristianos no negamos la realidad y sus efectos en el ser humano, pero podemos afirmar categóricamente que podemos tener victoria sobre el pecado y la práctica del pecado. Podemos tener victoria. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Si confesamos, es condicional. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Hasta maldad satánica. Toda maldad satánica es liberada aquí por el poder y la sangre de Cristo. Si tú fuiste una persona que antes ibas a consultar a las cartas, tú estabas consultando al mal. Estabas consultando al mal. Es que yo todavía voy, hermano. No, hermano. Estabas consultando al mal. Lee las cartas, pero de Pablo. Esas son las que debes de leer. Es que a mí me han hecho muchas cosas. Es que a mí me están haciendo un mal. Nada de eso, hermano. Eso es mentira. Sí hay gente que te puede hacer mal y que quiere hacerte mal, pero la sangre de Cristo te cubre. Tienes poder en Cristo Jesús. Hay poder en su sangre, hermanos. ¿Y cuántas veces lo hemos cantado, lo hemos leído, lo hemos dicho? Hay poder en la sangre de Cristo, pero no estamos conscientes de ello. Hay negación en nosotros. Hay negación en nosotros. ¿Cuántos en la mañana se levantan viendo su horóscopo? Ay, yo soy Virgo. ¿Cuál es usted, hermana? ¿Cuál es usted, hermano? En lugar de eso, levántese buscando la voluntad de Dios, hablando con el Padre de todos los espíritus. Eres cristiano, pero no estás consciente del pecado, de lo malo, de lo que Dios quiere que tú aprendas y sepas. Si confesamos nuestros pecados, nos limpia de todo pecado para que no volvamos a pecar.
y estemos en victoria espiritual. No dice que nos limpia de todo pecado para que volvamos a pecar. Y ya cuando tengamos bastante, otra vez vengamos y le digamos, quiero que me limpies todo esto. No, eso no dice la palabra de Dios. ¿O lo dice, hermanos? No, ¿verdad? Nos limpia para que no volvamos al pecado, y pone el ejemplo del puerco, ¿verdad? En la Biblia pone el ejemplo del puerco. Que lo bañas, lo limpias bien, ¿verdad? Ahora que ya tienen hasta mascotas de puerquitos, de cerditos, ¿verdad? Lo lavas bien. Pero si lo sueltas, ¿a dónde se va el cerdito? Al lodo, porque eso es lo que le gusta. Eso dice la palabra de Dios. Dios no nos limpia para que volvamos al lodo. Que amemos el lodo, tengamos sed del lodo de pecado. No. Dios nos limpia para que ahora tengamos sed de hacer el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que tengamos sed de hacer el bien. Y no nos cansemos, dice su palabra. Y no nos cansemos de hacer el bien. No podemos hacer otra cosa más que el bien. Los veo muy calladitos ahora. Pero yo creo que hemos participado en este sermón y yo creo que algo usted está tratando de entender. Y eso es bueno, hermanos, eso es bueno que tratemos de entender. Tenemos victoria. La que sigue, por favor. Todo aquel que permanece en Él, dice su palabra, no peca. Usted puede leerlo en 1 de Juan 3, versículos 4 al 8. 1 de Juan 3, del 4 al 8. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, dice. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Amén, hermanos. Él apareció, Cristo apareció para quitar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. El que practica el pecado, ¿de quién es? Práctica, tome nota de la práctica del pecado. Si usted es una persona que practica el pecado, usted es del diablo. No es de Cristo, no es de Dios. Porque aquí dice que el que es de Cristo ya no practica el pecado. Porque la simiente de Cristo está en él. Ya no practica como algo de hábito. Práctica es algo que hacemos normalmente, sin pensarlo, ¿verdad? Como el teclado. Usted no está pensando en dónde está el 4 y lo anda buscando, no, a menos que no sepa manejar su teclado, ¿verdad? Pero si sabe manejar su teclado, ya la práctica lo ha hecho que el dedo sepa por dónde está el número 4, el número 1, el número 5, las letras, ya sabe. La práctica. Si usted practica el pecado, es algo que hace ya naturalmente. Sin pensarlo, usted lo hace porque esa es parte de su práctica de vida. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni ha conocido. El que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No puede pecar porque es nacido de Dios, dice. No puede pecar porque es nacido de Dios. De puede es de posibilidad. Y aquí es donde nosotros, los nazarenos, arminianos, wesleyanos, reformados, creemos que el ser humano puede caer de la gracia. Sí puede,
Porque es posible, no puede, dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. El puede aquí es de posibilidad. Es posible que se pueda hacer. Entonces notemos lo que tenemos que hacer nosotros, la siguiente diapositiva. Lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Aquí tenemos varios puntos. Primero debemos reconocer, ¿qué cosa? Que hemos pecado. Esa es la parte de la conciencia que solo el Espíritu de Dios puede traer a nosotros y decir, sí, yo he pecado. Solamente así podemos ser salvos, cuando tenemos conciencia del pecado. Cuando no tenemos conciencia, no nos puede salvar Dios. No puede perdonar nuestros pecados hasta que tenemos conciencia de que necesitamos de Él, que necesitamos de su sacrificio, que necesitamos de su sangre. Hasta entonces es que Él va a obrar su salvación en el corazón, en la vida de la persona. ¿Qué necesitamos? Entonces, primero reconocer que hemos pecado y necesitamos de Cristo y su perdón. Número 2, necesitamos apartarnos de hacer lo que hacíamos lejos de Cristo. Permanecer en Cristo cada segundo de nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, a mí me toca hacerlo, no practicar el pecado. Es decir, pecar ya no es algo que normalmente hacemos. Dice Pablo, capítulo 6 de Romanos, dice, no presentéis vuestros cuerpos como instrumentos del pecado. Entonces ya no practicamos eso. Ya no deseamos pecar por nuestra voluntad, porque nuestra voluntad la hemos rendido a Cristo. Ya no quiero yo pecar por mi voluntad, ya no tengo el deseo de hacer lo malo. Ya no quiero alimentarme de eso, ya quiero hacer el bien. Pero qué difícil es hacer el bien, ¿verdad? Qué difícil es hacerlo. Pero eso es lo que Dios quiere que aprendamos a hacer. Por eso dice el escritor sagrado, dice, aprended a hacer el bien. Porque es un proceso donde vamos aprendiendo a hacer el bien. Yo ya no practico el pecado, ahora practico a hacer el bien. Ahora me entrego en alma, cuerpo y vida para hacer el bien. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es importante, porque esta es la parte que nos corresponde a nosotros como personas, como cristianos, reconocer que hemos pecado, apartarnos de hacer lo que antes hacíamos, no practicar el pecado y no desear pecar. Ya no deseo yo pecar, yo ya no tengo ese deseo de pecar. La siguiente diapositiva. Sin embargo, esto no quiere decir que Satanás ya se murió, porque yo ya no quiero pecar, ya se murió Satanás. No, Satanás no se muere porque tú quieras decir, yo ahora, Señor, de aquí en adelante ya no quiero hacer lo malo. No se ha muerto, ni se ha desaparecido, el mal no se ha desaparecido del mundo. Es importante que permanezcamos en Cristo para poder seguir teniendo victoria. En otras palabras, no puedes tú por tu propia fuerza, energía, potencia, disciplina, tener victoria espiritual. Es necesario que nos mantengamos caminando con Cristo en intimidad. Es necesario que tú alimentes tu vida de la palabra de Dios. Es necesario que tú alimentes tu vida espiritual de asistir a la iglesia. Es necesario que tú alimentes tu vida espiritual en oración. No se da así nada más. ¿Quieres tener victoria espiritual? Es necesario que hagas estas cosas que te ayudan a permanecer en Cristo. Si alguno hubiere pecado, dice el apóstol Juan. Aquí está esta parte que también debemos de entenderla. Si alguno hubiere pecado. Ya no tengo ganas de pecar, pero si alguno hubiere pecado, dice. Si alguno descubre que ha hecho lo malo, descubre que ha hecho lo malo,
por su carácter, por su personalidad, por lo que sea, no quiso hacer eso. ¿Qué debemos de hacer? Dice la palabra de Dios. Buscar un abogado que abogue por nosotros para que Dios nos conceda de su gracia. ¿Quién es ese abogado? Dice Juan, el teólogo. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo es nuestro abogado, porque Él fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Entonces Él es el único que puede ser nuestro abogado cuando hemos fallado, hemos hecho algo malo. Debemos de venir arrepentidos y humillados a Cristo Jesús y buscar, confesar lo que hemos hecho y decirle: Señor, perdóname. E inmediatamente, por la gracia de Dios, por la promesa de Dios, es que Él nos va a perdonar para que podamos seguir teniendo victoria espiritual. ¿Qué es lo peor de esto, hermanos? ¿Qué es lo peor? Lo peor, la peor cosa que podemos hacer, fíjese, la peor cosa que podemos hacer es perder nuestra vida victoriosa sobre el pecado. Lo peor que podemos hacer es ignorar, negar que no hemos pecado. Entonces sí, estamos condenados sin esperanza de salvación. El día que nosotros negamos que no hemos hecho lo malo, estamos perdidos. No hay esperanza de salvación. No hay nada que nos pueda salvar. No hay nada. No hay esperanza. A menos que nos arrepintamos y vengamos a Él y le pidamos perdón por nuestro pecado y podamos mantener esa victoria espiritual solamente en Cristo. No por nuestro propio esfuerzo. No por nuestro propio esfuerzo. Por eso decimos que podemos tener victoria. Hay victoria en Cristo. No nos engañemos. Dios toma en serio el pecado. No nos engañemos. Dios toma en serio el pecado. Y no va a tomar por inocente a aquel que haciendo pecado se olvidó o ignoró o rechazó la gracia perdonadora que hay en Cristo para perdonarnos de todo pecado. Ese es el peor pecado. Y estaremos condenados. Dios toma en serio el pecado. La siguiente diapositiva. Así como el pecado está radicalmente determinado para destruirnos. O sea, Satanás también toma en serio el pecado. Es decir, él está determinado radicalmente a destruirnos. El pecado destruye, es muerte. Y Satanás está y el mal está determinado a lograrlo en la vida de cada uno de nosotros. Pero así como el pecado está determinado a destruirnos y que perdamos nuestra victoria en Cristo sobre el pecado, la gracia de Dios también está determinada radicalmente en traernos rendidos a los pies de Cristo. Dios quiere traernos rendidos a sus pies. Dios nos habla a cada momento cuando hemos hecho lo malo, cuando hemos pecado, para que nos volvamos a Él. Él quiere traernos a través de su gracia preveniente, nos habla para que volvamos y nos rindamos y le pidamos perdón y confesemos delante de Dios nuestro pecado, y entonces seremos libres de nuestro pecado. Entonces el cristiano ya no peca, ya no quiere pecar, ya no es su costumbre, no es su hábito pecar. Pero si alguno hubiere pecado, dice Juan, si alguien hizo lo malo,
de sus hijos, está diciendo, regresa otra vez. Hay gracia suficiente para ti, para que seas perdonado y puedas vivir en victoria espiritual. El sujeto, dice, trata aspectos evidentes de la realidad como si no existieran. El pecado es tratado así por el ser humano, como si no existiera. Pero esta mañana, hermanos, la fe cristiana reconoce el poder del pecado y la práctica del pecado. Pero no lo reconoce para decir o presentar una idea fatalista de que no se puede vivir la vida cristiana. No, sino para reconocer su realidad y también decir que en Cristo hay poder para vivir la vida cristiana victoriosa. Que en Cristo hay poder para apartarnos de todo mal. Que en Cristo hay poder para que tú ya no practiques el pecado. Y que en lugar de practicar el pecado, empieces a practicar el bien. Aprendas a hacer el bien de tal manera que tu vida agrade a Dios y agrade a los demás. En un mundo lleno de maldad, no es fácil hacer el bien, pero es lo que Dios nos pide que hagamos. Empecemos por hacernos bien nosotros mismos, la esposa con el esposo y viceversa, los hijos, hacer bien. No le haga daño a su familia, no lastime a su familia, hágale bien. Sea usted un padre cariñoso, que pone disciplina en la casa, pero es cariñoso, es amoroso. Sea una madre que pone disciplina, pero que es amorosa también. El que tengas tú que poner disciplina no quiere decir que no ames a los hijos. Ellos deben aprender que los amas, pero que hay que observar las disciplinas. En esta mañana yo creo que hemos tratado de comprender cómo es que el ser humano entra en negación del pecado. Pero también nosotros como cristianos, que no entremos en esa negación, que reconozcamos el pecado. Algunos predicadores ya no hablan del pecado. Algunas iglesias ya no se dice nada del pecado porque es muy agresivo. Ya no voy a venir a esta iglesia porque aquí hablan de esas cosas que no me gustan. Pero es parte de la doctrina cristiana. Es parte de la palabra de Dios, la fe del cristiano. Fuera fatal si nos quedáramos allí pensando en el pecado y su poder y su destrucción. Pero gracias sean dadas a Dios en Cristo, que no nos dejó allí. Nos dice, si vienes a mí, yo te voy a liberar del pecado y de toda maldad. Aprendamos a confesar a Dios nuestros pecados. Parece ser que esa disciplina espiritual, algunos de cristianos no la pueden asimilar tan fácilmente porque dicen, no, eso lo hacen otras religiones de confesar. No, la Biblia dice que debemos confesar a Dios. No son religiones, es la palabra de Dios que nos dice que debemos aprender a confesar y diario y a cada momento a Dios. Y Juan Wesley, el pensador el padre del metodismo, fue más allá y dijo, aún nuestras faltas involuntarias, si no las confesamos a Dios, nos exponen al fuego del infierno. A veces pensamos que una falta es una falta, no es pecado, pero aún nuestras faltas necesitamos confesarlas a Dios y buscar su perdón, buscar su gracia perdonadora, y Él está dispuesto a que nos perdone, nos dé de su gracia, porque esa es su promesa. En esta mañana
¿Te gustaría confesar a Dios? ¿Te gustaría decirle a Dios, líbrame de todo pecado, Señor? Yo ya no quiero pecar, ya no quiero practicar el pecado. Quiero ahora practicar a hacer el bien, Señor. Yo quiero practicar eso. Yo quiero vivir así, Señor. Yo quiero hacerlo. Límpiame de todo pecado, límpiame. Límpiame para caminar así. Quiero caminar limpio delante de ti. Pero dame la suficiente sensibilidad para cuando yo haga algo que no es tu voluntad, inmediatamente pueda humillarme y arrepentirme y buscarte. Y yo sé que tu sangre es poderosa para limpiarme de todo pecado. ¿Quiere que oremos esta mañana? El altar está abierto para los que quieran venir al altar, quieran hablar de una manera más íntima con Dios. El altar está abierto.